Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Velázquez y estamos ya en un nuevo episodio de lo que se vive en México, en la capital del país. Y por supuesto, como ustedes saben, siempre abordamos un tema de coyuntura. La coyuntura esta vez es inevitable y se refiere a lo que nos ha tenido a la mayoría de los mexicanos y de los capitalinos y quizá de la población mundial en sus casas. Han salido los que desgraciadamente tienen la necesidad por vivir al día y también han salido todos aquellos que tienen una labor esencial. Esa es la gran lección que deja esta pandemia y epidemia del coronavirus en México, en la Ciudad de México, y la coyuntura se vuelca a este anuncio de cerrar la Jornada Nacional de Sana Distancia, una jornada que impuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del 23 de marzo. Algunos lo empezaron a vivir desde el 20 de marzo, pero fue impuesta oficialmente el 23 de marzo pasado y concluyó el 31 de mayo. 69 días de esta Jornada Nacional de Sana Distancia que implicó la cuarentena, la llamada cuarentena del quédate en tu casa, y donde se da por concluida este ciclo, este proceso que para la mayoría de la población ha resultado confuso porque implica que se entre ahora a lo que se llama la nueva normalidad, que va a implicar el regreso a las actividades normales, pero de forma escalonada, partiendo de la base de un semáforo que se está definiendo en cada entidad, porque a diferencia de lo que fue esta imposición del gobierno federal de asumir la rectoría como autoridad sanitaria para el control y manejo de la epidemia, tomó esta decisión de sin más ni más, bajo la lógica de que se ha aplanado la curva o que se ha domado la epidemia, así lo ha dicho el presidente de México. Se tomó esta decisión de generar los semáforos y de mandar a cada gobernador, a cada entidad, la responsabilidad de cómo regresan sus ciudadanos a la nueva normalidad. Y eso es un tema coyuntural para la Ciudad de México. La Jornada Nacional de Sana Distancia concluye con el número, la cifra de 9,779 defunciones. Este fue el número de personas que murieron en estos 69 días. Es el reporte que tenemos, que indicó la Secretaría de Salud Federal. Y lo coyuntural se vuelve, para Perspectivas CDMX, lo coyuntural se vuelve que este regreso se da cuando la Ciudad de México es el epicentro que aportó el 25% de las muertes, poquito más de 2,000 personas capitalinas aquí en la Ciudad de México perdieron su vida. Eso significa un gran impacto para más de 2,000 familias que perdieron un ser querido. Creo que la mayoría hemos sabido de personas cercanas, familiares, amigos, que perdieron la vida, la batalla contra el coronavirus en este periodo. Y lo que llama la atención o ha generado sospechas y sorpresas precisamente es que concluya así la Jornada Nacional de Sana Distancia a partir del 1 de junio. A partir de hoy ya la gente en su mayoría pues entiende que empieza prácticamente un regreso o que ya puede salir a la calle de manera normal, pero se les debe informar que dependiendo de su entidad podrán ir regresando a las calles. Y la Ciudad de México, al ser el epicentro y tener a Iztapalapa y a Gustavo Madero como las zonas de mayor concentración de propagación, con más de 3,000 contagios y pues más de 500 defunciones en cada demarcación, lamentablemente al ser las más pobladas y también las que aglutinan mayor marginación en la capital del país, se vuelve un tema complejo. Cómo regresar a la normalidad y cómo comunicar, sobre todo cómo mandarle un mensaje claro a la ciudadanía de que van a poder regresar, porque se parte de la incertidumbre. La Ciudad de México tiene su propio semáforo en el que se prevé que el regreso será si todo sale bien, es decir, si no hay un nuevo brote de coronavirus, cifras que empiecen a indicar que los hospitales que están a más del 80% de ocupación se sigan desocupando y eso nos dé la sensación, la señal de que todo va bien. Pero por ahora se parte de la incertidumbre porque estamos hablando de que serán unos 15 días más que nos dirán si hay condiciones para regresar como se tiene planeado o de plano la cuarentena se va a extender y ya no habrá Jornada Nacional de Sana Distancia. Ya será la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien asume la rectoría del cuidado, de la salud de sus más de 9 millones de gobernados, de habitantes,
que serán los que, si siguen bien las indicaciones, podrán ir regresando a sus actividades con todo esta necesidad que sabemos la hay por ya la pérdida de más de 150,000 empleos y de pues un desplome y un frenón muy duro para la economía de los capitalinos. Entonces esa fue la coyuntura, y vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno al asumir ya el mando de la epidemia el día de ayer, para anunciarnos pues este principio del final de la epidemia en la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que ella llama las reglas de oro. La regla de oro frente al COVID-19 sigue siendo protégete y protege a los demás. Las 5 reglas básicas que debemos seguir en semáforo rojo: evitar salir si no es necesario. Si llegas a salir, usa cubrebocas, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón y usa gel antibacterial al 70%. Mantén la sana distancia y no te toques la cara, nariz, boca, ojos. Así lo dice la jefa de gobierno, que asume ya el mando de la epidemia, de lo que suceda de aquí a por lo menos el 10 de agosto es lo que se tendría programado el regreso a clases, ya con un semáforo verde donde los niños podrían regresar a clases y estaríamos todos en nuestra vida normal, en la nueva normalidad, porque todo ha cambiado y todo será distinto desde que no haya una cura o una vacuna para enfrentar al coronavirus. Y por eso estas indicaciones que dio la jefa de gobierno, las reglas de oro, pues ya son una costumbre y un hábito que todos los capitalinos debemos de tener. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que no nos confundamos, estamos en de mayor contagio, de mayor índice de letalidad. Entonces tomemos las cosas con calma. Quienes tengan que empezar a regresar a la normalidad, háganlo con el debido cuidado para que todo pueda salir bien en los tiempos que están pronosticados. Y hay un gran debate del número de cifras, ya lo hemos analizado aquí en Perspectiva CDMX en su primer episodio, sobre las dudas que han generado las cifras. La jefa de gobierno ha admitido que hay un número todavía más alto de defunciones, no de 2,000, sino hasta el final conoceremos cuál es el verdadero número. Por lo menos dicen que son 3 veces más, lo que elevaría la cifra como a unos 8,000, 10,000 personas que han fallecido con sospecha de COVID, y que así se ha puesto en el acta de defunción, pero eso lo sabremos más adelante y será motivo de otro tipo de análisis. Pero ahorita lo importante ya es ver cómo están sintiendo, percibiendo este fin de la jornada de sana distancia y cómo impacta en la Ciudad de México, cómo lo están viviendo nuestros compañeros periodistas, muchos de ellos que sí están a diario en las calles, siguiendo al presidente de la República, siguiendo a la jefa de gobierno, viendo cómo se mueve esta epidemia en la vida real, porque pues se tiene que informar, y eso se hace desde el lugar de los hechos, como lo hace ya Arturo Páramo, quien después de tomarse unos días empezó a seguir ya de nuevo al presidente, que fue el primero en decir: yo el 2 de junio me pongo a trabajar otra vez, y ya empezó una gira por Cancún, donde por cierto ya lo noticioso es que usa gogles, usa cubrebocas y fue pues muy escoltado. Así empezó. Pero vamos a escuchar la perspectiva de Arturo Páramo, cómo la está viendo, porque además él conoce muy bien la zona oriente de la Ciudad de México y trae el pulso de cómo se vive ya pues esta nueva etapa de los semáforos, no necesariamente la nueva normalidad, pero sí ya la nueva etapa. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arturo Páramo les saluda, y efectivamente ya desde el fin de semana, hay que decirlo, se notaba cierto incremento de la actividad en la Ciudad de México. De hecho, el fin de semana coincidió con la quincena, y ya en los centros comerciales, sobre todo en las tiendas de autoservicio, se notaba un incremento muy notable en la actividad en la capital del país. Llegamos a esta etapa de la nueva normalidad, que evidentemente será algo paulatino, y en la Ciudad de México ya se anunció que el retorno a la actividad será no solo paulatino, sino que va a tardar varias semanas, y llegamos a este momento en que termina la jornada nacional de sana distancia impuesta por el gobierno federal, con algunos de los puntos que tienen el mayor número de contagios y de fallecimientos en el país por el coronavirus, el COVID-19. En Iztapalapa y en Gustavo Amadero se rebasaron ya desde hace varios días los 400 fallecimientos en cada una de las 2 alcaldías. Estas 2 encabezan a nivel nacional el incremento en la incidencia del COVID-19. Ya dejaron atrás a Tijuana,
Tijuana, ya también en Villahermosa se había tenido un rebrote de la enfermedad, pero estas dos alcaldías rebasan cualquier tipo de incremento que se haya registrado en algún otro lado del país. Estamos ante pues dos delegaciones que son las más pobladas de la Ciudad de México, son de los lugares, de las localidades más concurridas de todo el país, y donde las autoridades locales pues han demostrado una falta de pericia para manejar la movilidad en la ciudad, en esas dos alcaldías. Y no me refiero a la cantidad de gente que se mueve o a la gente que sale en automóvil, sino a estas negociaciones que se tuvieron que hacer con organizaciones de tianguistas, de vendedores en concentraciones fuera de mercados, en concentraciones fuera de estaciones del transporte público, donde costó mucho trabajo hacer que se mantuvieran a raya. De hecho, de los tianguis más grandes del país se encuentran en estas demarcaciones, y costó muchísimo que se quitaran 1 o 2 fines de semana. Así es que vamos a esperar si no hay algún tipo de repunte, de rebrote en estas alcaldías, porque no han bajado de hecho de actividad del virus, porque la gente pues no ha obedecido las reglas de sana distancia como debían. Así es que vamos a esperar qué dicen los números, los cada vez más cuestionados números, donde no hay incluso congruencia entre los que maneja la Ciudad de México con los que se manejan a nivel federal. Pero bueno, eso ya será tema de otra entrega. Por mientras, a cuidarse mucho en este retorno a la actividad, y pues seguiremos escuchándonos más tarde. Así es ya la percepción que se tiene sobre estas cifras que contrastan, pero que ahora ya habrá una rectoría por parte del gobierno de la ciudad de ir informando cómo va este semáforo, y esperemos, creo que esa es la duda que compartimos todos, y por eso abordamos este tema, de que parece pues que ya terminó la epidemia, y eso puede traer un resultado muy negativo. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien también tiene una perspectiva distinta de ya cómo ve esta situación de los semáforos y el regreso con el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Amigos de Capital CDMX, Luis, ¿cómo entender este levantamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia aquí en la Ciudad de México? Bueno, lo hemos visto ya, la jefa de gobierno ha dicho que las restricciones continúan, tenemos que mantener nuestra resguardo en casa todavía, por lo menos de aquí hasta el 15 de junio, y lo que sí va a ser evidente va a ser un relajamiento de la disciplina en las calles. Es cierto que aunque la jefa de gobierno diga que el semáforo está en rojo, la gente vamos a verlo así, va a relajar mucho la disciplina, y vamos a lamentablemente enfrentar las consecuencias de esto en los hospitales con la saturación de camas, y ojalá no sea así, pero sí, se va a ver un relajamiento, porque las indicaciones del presidente de la República han sido claras. Se levantan algunas actividades no esenciales, la misma jefa de gobierno apertura algunos parques con una capacidad para el 30%, pues quizá un poco para mostrar que está políticamente a la par que el presidente de la República. Vamos a verlo, esperemos que no sea así, que la gente se mantenga en casa, que sigan manteniendo el resguardo y también las indicaciones de sanidad y de prevención de la salud. Gracias Ernesto Osorio por esta perspectiva, compartimos la preocupación, creo que todos vemos ya este relajamiento de la disciplina, como dices, se están ya saliendo como si hubiera terminado ya la epidemia y este problema, y eso puede traer consecuencias, quizá nos vemos muy negativos, muy pesimistas, pero es una realidad, lo estamos viendo. Y ahora vamos a escuchar la perspectiva de Alberto Cuenca, quien tiene muy bien el pulso de la Ciudad de México, de lo que dice y hace la jefa de gobierno, y si esto coincide con la realidad y tiene un buen augurio o un buen resultado para la Ciudad de México. Escuchemos a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. El escenario que se observa para la Ciudad de México con la conclusión de la sana distancia es definitivamente de riesgo, porque yo veo que las autoridades no han logrado hacer llegar de forma concreta y clara el mensaje de que en la capital del país concluye en mayo la cuarentena, pero en junio inicia otra.
y a eso me refiero por el hecho de que se percibe más gente en las calles, y a partir del 1 de junio pues va a haber todavía más gente en las calles porque reinician algunas actividades como la construcción, que sabemos se asocia con muchas otras cadenas productivas, pensando hasta en la parte más rutinaria o más cotidiana de estas, como es la gente que sirve de comer, que lleva de comer a quienes trabajan en la construcción, ¿no? Es toda una cadena muy amplia que va a hacer que mucha gente salga a las calles a partir de esta primera semana de junio, y yo no veo que haya una autoridad que de alguna manera muy clara y muy específica haga cumplir a las personas la cuarentena en la que todavía estamos, pues nos mantenemos en semáforo rojo por alto riesgo de contagio por COVID-19. Gracias, Alberto Cuenca. Pues nada, halagador lo que dices por esta falta de un mensaje claro y contundente de que entramos a una nueva cuarentena, y como sabes y como dices, se empiezan a reabrir sectores. Ya lo compartió también Arturo Páramo, diciendo pues los tianguis, los más grandes de la capital del país e incluso del país, van a estar de vuelta, y eso implica grandes aglomeraciones, y no se ve capacidad por parte del gobierno en materia de salud de poder hacer esta contención, de poder evitar más contagios, de detectar, aunque si bien ya anunciaron que va a haber más pruebas y que van a empezar a hacer un seguimiento, vigilancia de casos asintomáticos, de personas que pudieran tener sospecha de estar enfermos. Veremos si esas medidas de contención son las exactas, y también si la gente no rompe y no se relaja con esta cuarentena y empieza a poner en riesgo a más población. Ese es el punto que nos va a tener a todos ahora concentrados en estar analizando esta realidad. Veremos los informes por parte tanto de la Federación como por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ahora sí, pues la responsabilidad está en sus manos y tendrá que ver y actuar por la salud de los capitalinos. En sus manos está ya la tarea de tomar la epidemia, y le dejaron pues así literal una ciudad en rojo, en un alto índice de contagios y de defunciones. Entonces tendrán que redoblar esfuerzos las autoridades para poder regresar a la nueva normalidad en los tiempos establecidos. De lo contrario, estamos ante un grave riesgo y un gran fracaso en materia de política pública, en materia de salud, lo cual sería terrible por lo que significa y por lo que ha sido, sobre todo por la pérdida de la salud de las personas y la pérdida de vidas humanas. Ahí dejamos ya este tema de la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia y del inicio de una nueva cuarentena bajo un semáforo extraño y raro, porque pues se le agrega el color naranja. No solo es el rojo, amarillo y verde, sino es el rojo, naranjado, amarillo y verde. Entonces así regresamos, ahí lo dejamos, y vamos a ver qué sigue para esta semana. Vámonos a las perspectivas de la Ciudad de México y esperemos que sea un poco más optimista el panorama, aunque hay muchos temas que preocupan. Vamos a escuchar primero a Arturo Páramo, le cedemos los micrófonos a él, que trae una visión y una perspectiva nacional que impacta en la ciudad. Rapidísimo, para esta semana pues vamos a estar siguiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por el país. De hecho, estos envíos se los estoy haciendo desde la ciudad de Cancún, que está completamente cerrada a la actividad turística, que es la razón de ser de esta ciudad, de este lugar que es uno de los que tiene mayor actividad en todo el país. Y el presidente estará dando abanderazos de salida de la construcción del Tren Maya, que es uno de sus proyectos insignias. Estará también llevando a cabo las reuniones de seguridad en varios estados de la República, y las conferencias de prensa, las famosas mañaneras, pues también estaremos acompañándolo en Quintana Roo, en Yucatán, Campeche, Villahermosa y Veracruz toda esta semana. Desde acá les estaremos hablando acerca de los temas de relevancia. Se despide de ustedes, Arturo Páramo. Gracias, Arturo Páramo. Pues estaremos muy pendientes porque el presidente, como sabemos, marca la agenda nacional, impacta durísimo en la capital del país. Lo que haga o deje de hacer va a ser un gran mensaje que recibirán los capitalinos en materia de la nueva cuarentena. Y todo lo que haga, declare, porque es un gran mensaje el que le manda a la población,
el presidente de la República por tener un buen poder de convocatoria, y entonces sus mensajes serán claves. Estaremos muy atentos a lo que suceda. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, quien nos entrega su perspectiva semanal. Perspectiva para la siguiente semana. Bueno, sin lugar a dudas será ver la respuesta que dé el Congreso de la Ciudad de México a la petición que haga la jefa de gobierno para que se empiecen a modificar algunas leyes. Está pendiente que el Pleno del Congreso de la capital pues sesione y autorice estas sesiones de pleno virtuales para que de esa manera se pueda avanzar en las reformas que requieren la Constitución aquí en la capital de la República Mexicana, y que la jefa de gobierno pueda disponer de un poco más de recursos. Hay que recordar, como le decíamos la semana pasada, que pues esta crisis va a afectar también al gobierno de la ciudad, a la ciudad en sus servicios, y pues es lo que vamos a tener que estar muy pendientes esta semana que viene. Gracias, Ernesto, por tu perspectiva. Efectivamente es un tema que nos ocupa y nos preocupa, esta iniciativa que prácticamente elimina al Congreso capitalino, al poder legislativo, lo elimina de facto, lo expulsa de una de sus tareas, que es fiscalizar el gasto público, y le dejaría a Claudia Sheinbaum, como ya lo dijo el diputado Federico Dorin, pues gastar como si se tratara de el gasto de su casa, y eso pues evidentemente no se debe de permitir, y es un tema que estará muy duro en la agenda, sobre todo en un Congreso que ya cerró su periodo ordinario en medio de muchos pleitos, que eso ya será materia de otro análisis, pero que ya cerró. Entonces está ahí la posibilidad de un periodo extraordinario, pero seguramente de eso nos tiene más información Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Vamos a escuchar su perspectiva. La perspectiva semanal, pues estar muy atentos a cómo se desarrolla el semáforo rojo, con los indicadores que este lleva, como el número de personas hospitalizadas por COVID-19, la cantidad de contagios que reportan las autoridades. Pues de eso dependerá que en los días posteriores nos mantengamos en el rojo o pasemos a un semáforo naranja, en donde ya podrán abrir algunos establecimientos no esenciales como restaurantes, teatros, cines, en fin. También la jefa de gobierno dijo que este inicio de semana va a presentar una estrategia de seguridad para la capital del país, a partir de que se comienza a flexibilizar el distanciamiento social, y de que habrá más personas en las calles. Y pues por otra parte, en el Congreso de la Ciudad estaremos pendientes de que se pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones, porque la jefa de gobierno ya les remitió una reforma a la ley de presupuesto y de austeridad, en la que busca tener manga ancha para manejar el presupuesto de la capital del país sin tener el permiso de los diputados locales. Gracias, Alberto Cuenca. Temas muy importantes, sobre todo esto de la seguridad, el tema que se nos viene encima, que es la seguridad en la Ciudad de México ante su peor crisis económica, donde ya se padece hambre en muchos sectores, y que pues sin duda eso desata los índices de delincuencia. Estaremos muy pendientes de esta estrategia. Seguro será también motivo de un gran análisis si avanzamos por el camino correcto, y con lo otro de el análisis de los diputados, de si ellos mismos se quitan una facultad que tienen. Yo, para englobar este cierre de las perspectivas que tengo, pues veo muy claro que el regreso del presidente de la República ya a la actividad, empezar a moverse por el país, empezar a retomar con más fuerza sus mañaneras, que no suspendió nunca, pero que ahí está, ¿no? Estuvo parado, estuvo detenido durante varios días de no visitar, de paralizar su proyecto, su cuarta transformación. Será muy importante y tendrá muchos impactos para lo que implique este nuevo regreso a la normalidad, esta apertura del país de manera escalonada y distinta en cada entidad del país. Así cerramos este episodio de Perspectiva CDMX. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Estaremos muy pendientes reportando de lo que suceda, y también estaremos analizando la coyuntura, que ya estamos viendo más o menos por dónde va. Les pedimos que se queden los que todavía puedan en su casa, los que tengan que regresar a sus actividades, que lo hagan con las reglas de oro, y también empecemos a generar esta nueva cultura de cuidado, porque la tarea está en protegernos y proteger a los demás. Es la mejor manera de proteger a uno mismo.
los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, CapitalMX-, en Facebook e Instagram, CapitalCDMX, y en YouTube, CDMX TV, y también a que nos lean en capital-cdmx.org, donde tenemos una cobertura diaria de todo lo que sucede en el país y en particular con muy buena mira de la capital del país. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos no periódicos.